A sus órdenes. Neville Goddard. ¿Puede una persona decretar una cosa y hacer que se cumpla? Pues claro que puede. La humanidad siempre ha decretado lo que ha aparecido en su mundo y hoy está decretando lo que está apareciendo en su mundo y continuará haciéndolo mientras exista gente que sea consciente de su poder. Nunca ha aparecido una cosa en el mundo que no haya sido decretada por el hombre. Puede intentar negar esto, pero no puede refutarlo, ya que este decreto se basa en un principio inmutable. No puede simplemente ordenar que aparezcan cosas con palabras o afirmaciones. Tal repetición no es más que la confirmación de lo contrario. El decreto siempre hace que la conciencia sea, es decir, toda persona es consciente de ser lo que ha decretado ser. Una persona tonta, aún sin usar palabras, es consciente de ser tonta. Por lo tanto, ha decretado ser tonta. Cuando la Biblia se lea bajo esta luz, encontrará que es el mejor libro científico jamás escrito. En lugar de ver la Biblia como el registro histórico de una civilización antigua o la biografía de la vida inusual de Jesús, véala como el drama psicológico que tiene lugar en la conciencia del ser humano. Reclámelo como suyo y súbitamente transformará su mundo de los árbitros desiertos de Egipto a la tierra prometida de Canaán. Todos estarán de acuerdo con la afirmación de que todas las cosas fueron creadas por Dios y sin Él no habría nada hecho. Pero no todos en el mundo están de acuerdo con la identidad y la verdadera naturaleza de Dios. La vida demuestra, sin lugar a dudas, que Moisés y los profetas estaban al 100% de acuerdo con la identidad y la naturaleza de Dios, y la vida y las enseñanzas de Jesús están de acuerdo con los hallazgos de los profetas de la antigüedad. Moisés descubrió que Dios era la conciencia del ser, del hombre, cuando declaró estas palabras que pocos entienden. Yo soy, me ha enviado a ustedes. David cantó en sus salmos, quédate quieto y sepa que yo soy Dios. Isaías declaró, yo soy el Señor y no hay nadie más. No hay Dios fuera de mí. Te ceñí, aunque no te he conocido. Formé la luz y creé la oscuridad. Hago la paz y el mal. Yo, el Señor, hice todas estas cosas. La conciencia de ser como Dios se afirma cientos de veces en el Nuevo Testamento. Por nombrar solo algunos, yo soy el pastor, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Y de nuevo, ¿quién dice que yo soy? No se dice yo, Jesús, soy la puerta. Yo, Jesús, soy el camino. Ni se dice, ¿quién dices que yo, Jesús, soy? Se dice claramente, yo soy el camino. La conciencia del ser es la puerta a través de la cual las manifestaciones de la vida pasan al mundo de la forma. La conciencia es el poder resucitador de resucitar aquello que una persona es consciente de ser. El hombre siempre está imaginando lo que es consciente de ser. Esta es la verdad que hace al hombre libre, porque el hombre siempre está autoencarcelado o autoliberado. Si usted, el lector, abandona todas las creencias anteriores en un Dios aparte de usted y reclama a Dios como su conciencia de ser, como hicieron Jesús y los profetas, transformará su mundo al darse cuenta de que yo y mi Padre somos uno. Esta afirmación, yo y mi Padre somos uno, pero mi Padre es superior a mí, parece muy confusa. Pero
Si se interpreta a la luz de lo que acabamos de decir sobre la identidad de Dios, lo encontrará muy revelador. La conciencia, siendo Dios, es como Padre. Lo que usted es consciente de ser es el Hijo, que da testimonio de su Padre. Jesús escribió esta gloriosa verdad y se declaró uno con Dios, no un Dios que el hombre había creado, porque él nunca reconoció a tal Dios. Él dijo, si algún hombre llegara diciendo, mire aquí o mire allá, no le crea, porque el reino de Dios está dentro de usted. El cielo está dentro de usted. Por lo tanto, cuando se regresara y se registrara que se dirigió a su Padre, le está diciendo que se levantó en la conciencia hasta el punto en que solo era consciente de ser, trascendiendo las limitaciones de su concepción actual de sí mismo, llamado Jesús. En la conciencia de ser, todas las cosas son posibles. Él dijo, decretará una cosa y sucederá. Este es su decreto, elevar la conciencia a la naturalidad de ser lo deseado, como él lo expresó. Y yo, si soy levantado, atravesaré a todo el mundo hacia mí. Si soy elevado en conciencia a la naturalidad de lo deseado, atraeré la manifestación de ese deseo hacia mí. Porque Él dice, ninguna persona viene a mí salvo que el Padre dentro de mí lo traiga, y yo a mi Padre somos uno. Por lo tanto, la conciencia es el Padre que atrae las manifestaciones de la vida hacia usted. Ahora puede ver lo que significa debe nacer de nuevo. Si no está satisfecho con su expresión actual en la vida, la única forma de cambiarla es aportar y apartar su atención de lo que le parece real y elevar la conciencia a lo que desea ser. No puede servir a dos maestros. Por lo tanto, para llevar su atención de un estado de conciencia y colocarlo sobre otro, es morir para uno y vivir para el otro. Está, en este mismo momento, atrayendo al mundo lo que ahora usted es consciente de ser. La pregunta, ¿quién dices que soy? No está dirigida a un hombre llamado Pedro, por alguien llamado Jesús. Esta es la eterna pregunta dirigida a uno mismo por el verdadero ser de uno. En otras palabras, ¿quién dices que eres? Para su propia convicción, su opinión sobre usted mismo determinará su expresión en la vida. Él dice, usted cree en Dios, cree también en mí. En otras palabras, es el yo dentro de usted que es Dios. Reconocerse a sí mismo como lo que ahora desea, en lugar de pedirle a un Dios que no existe para lo que ahora desea. Entonces, ahora puedo entender por qué millones de oraciones no tienen respuesta. La gente le reza a un Dios que no existe. Por ejemplo, ser consciente de ser pobre y rezar a un Dios por las riquezas es ser recompensado con lo que eres consciente de ser, que es la pobreza. Cuando se reza para tener éxito, se debe reclamar en lugar de rogar, por lo que, si reza para obtener riquezas, debe abandonar la imagen de pobreza al negar la evidencia de sus sentidos y asumir la naturaleza de ser rico. Se nos dice, cuando ore, entre en el secreto y cierra la puerta. Y lo que su Padre ve en secreto, con eso le recompensará abiertamente. Hemos identificado al Padre como la conciencia de ser. También hemos identificado la puerta para ser la conciencia del ser. Así que cerrar la puerta es cerrar lo que ahora soy consciente de ser y afirmar que soy lo que deseo ser. En el momento en el que mi reclamo se establece hasta el punto de convicción, en ese momento comienzo a ver la evidencia de mi reclamo.
No cuestione cómo aparecen las cosas, ya que nadie lo sabe. Simplemente acéptelas y agradezca. La conciencia es el camino o la puerta a través de la cual aparecen las cosas. Él dijo, yo soy el camino. No, Juan del pueblo, yo soy el camino, sino yo soy. La conciencia del ser es el camino por el cual las cosas vendrán. Las señales siempre siguen, nunca preceden. Las cosas no tienen otra realidad que no sea la conciencia. Por lo tanto, consiga la conciencia primero y las cosas se verán obligadas a aparecer. Se dice, busque primero el reino de los cielos y todas las cosas le serán añadidas. Otorga primero la conciencia de lo que está buscando y deje las cosas en paz. Esto significa, decide y decreta una cosa y sucederá. Aplique este principio y abrirá lo que significa prueba y verá. La historia de María es la historia de todos. María no era una mujer dando a luz de manera milagrosa a aquel llamado Jesús. María es la conciencia del ser que siempre permanece virgen. No importa cuántos deseos dé a luz. Ahora, mírese a sí mismo como esta Virgen María, siendo impregnada a través del deseo, convirtiéndose en uno con su deseo, hasta el punto de encarnar o dar a luz a ese deseo. Por ejemplo, se dice de María, usted, que ella no conocía un hombre, sin embargo, ella concibió. Es decir, usted no tiene motivos para creer que lo que ahora desea es posible, pero al descubrir su conciencia de ser Dios, hace de esta conciencia su pareja y concibe un hijo, manifestación del Señor, porque su hacedor es su marido, el Señor de los ejércitos de su nombre, el Señor Dios de toda la tierra será llamado. Su ideal o ambición es esta concepción del primer comando para ella, que ahora es para usted. Es ve, no se lo digas a nadie. Es decir, no discuta sus ambiciones o deseos con otro, porque el otro no será eco de sus miedos actuales. El secreto es la primera ley que se observa al realizar su deseo. La segunda, como se nos dice en la historia de María, es magnificar al Señor. Hemos identificado al Señor como su conciencia del ser. Por lo tanto, magnificar al Señor es reevaluar o expandir la concepción actual de uno mismo hasta el punto en que esta reevaluación se vuelve natural. Cuando se alcanza esta naturalidad, usted da a luz. Cuando se convierte en uno con la conciencia, cuando se convierte en aquello con lo que eres, uno con la conciencia. La historia de la creación se nos da en forma resumida en el primer capítulo de Juan. En el principio era la palabra. Ahora, en este mismo instante, es el principio del que se habla. Es el comienzo de un impulso, de un deseo. La palabra es el deseo que nada en su conciencia, buscando encarnación. El impulso de sí mismo no tiene realidad, porque yo soy o la conciencia de ser es la única realidad. Las cosas viven solo mientras yo sea consciente de serlas. Para darse cuenta del deseo de uno, se debe aplicar la segunda línea de este primer verso de Juan, es decir, la palabra estaba con Dios. La palabra o deseo debe ser fijada o unida a la conciencia para darle realidad. Una conciencia se da cuenta de ser lo deseado, clavándose así en la forma o concepción, dándole vida a su concepción, resucitando lo que hasta ahora era un deseo muerto o no cumplido. Este acuerdo
nunca se hace entre dos personas. Está entre la conciencia y la conciencia de lo deseado. Ahora eres consciente de ser. Así que en realidad se está diciendo a sí mismo, si usar palabras, yo soy. Ahora, si es un estado de salud que desea alcanzar antes de tener alguna evidencia de salud en su mundo, comience a sentirse saludable. Y en el momento en el que se alcanza el sentimiento soy saludable, es porque los dos lo han acordado. Es decir, yo soy y la salud han acordado ser uno. Y este acuerdo siempre da como resultado el nacimiento de un hijo, que es lo acordado. En este caso, la salud. Y porque hice el acuerdo, expreso lo acordado. Entonces, puedo ver por qué Moisés dijo, yo soy me ha enviado. ¿Qué ser, aparte de yo soy, podría enviarle a la expresión? Ningún otro, porque yo soy el camino, además de mí no hay otro. Si toma las alas de la mañana y vuela a las partes más remotas del mundo, si hace su cama en el infierno, aún sería consciente de ser. Su conciencia le envía a expresarse y su expresión es siempre lo que es consciente de ser. De nuevo, Moisés declaró, yo soy el que soy. Ahora, aquí hay algo para tener en cuenta siempre. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas o parches nuevos sobre prendas viejas. Es decir, no puede llevar consigo a la nueva conciencia ninguna parte del viejo tú. Todas sus conciencias, miedos y limitaciones actuales son pesos que le unen a su nivel actual de conciencia. Si trasciende este nivel, debe dejar atrás todo lo que es ahora su yo actual o su propia concepción. Para hacer esto, aleje su atención de todo lo que ahora es su problema o limitación y limítese a ser. Es decir, usted dice en silencio, pero sintiéndose a sí mismo, yo soy. Pero no condicione esta conciencia todavía. Simplemente declare ser y continúe haciéndolo hasta que se pierda en el sentimiento de ser simplemente, sin rostro y sin forma. Cuando esta expansión de la conciencia se alcanza, entonces, dentro de este profundo estado sin forma de sí mismo, se da forma a la nueva concepción, sintiendo ser lo que desea ser. Encontrará dentro de esta profundidad de sí mismo que todas las cosas son divinamente posibles. Todo lo que pueda concebir en el mundo es para usted. Dentro de esta presencia consciente, sin forma, un logro natural. Si dos aceptan tocar cualquier cosa sería posible aquí en la tierra.